que causó la muerte de 220.000 personas. En diciembre de 2004, en el sudeste asiático, un sismo submarino de magnitud 9.3 fue el más poderoso de los últimos 40 años, frente a la isla indonesia de Sumatra, que provoca un tsunami que llega a las costas de una decena de países del sudeste asiático, causando la muerte de 220.000 personas. En la provincia indonesia de Aceh, donde el nivel del agua llegó a crecer hasta más de 30 metros, mueren unas 168.000 personas. El maremoto se propagó a cientos de kilómetros hasta las Maldivas y Somalia. En julio de 2006, en Indonesia, un sismo submarino de magnitud 7.7 provoca un tsunami en la costa sur de la isla Java, con un saldo de 654 muertos. En abril de 2007, 52 personas mueren en un tsunami que afecta al oeste de las Islas Salomón al sur del Pacífico. El maremoto, causado por un sismo de magnitud 8, destruye 13 pueblos costeros. En septiembre de 2009, más de 190 personas mueren en las islas Samoa y Tonga, así como en las Samoa estadounidenses, tras un terremoto de magnitud 8 que origina un tsunami. De 2010 en Chile, un sismo y un tsunami consecutivo afectan el centro sur de Chile, dejando 555 muertos y desaparecidos, la mayoría de ellos en la región de Maule. En octubre de 2010 en Indonesia, más de 400 personas mueren en un tsunami provocado por un sismo de magnitud 7.7 en el archipiélago de Mentawai, frente a Sumatra. El 11 de marzo de 2011 en Japón, un tsunami de 10 metros de altura arrasa las costas de Sendai, en el noreste de Japón, después de un violento sismo de 8.9 de magnitud registrado frente a las costas del archipiélago. Se emiten alertas en prácticamente todas las costas del Pacífico, incluyendo Australia, América Central y del Sur. Al hombre, al ser humano, sin Dios, le espera la ira de Dios. Le espera la condenación. Algunos de nosotros, o todos nosotros, podremos decirle, no, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Alguno de nosotros se podrá creer más justo que Dios? ¿Alguno de nosotros podrá recriminar algo a Dios? Si la Biblia dice que la ira de Dios caerá con todo aquel que ha rechazado a Dios, con todo aquel que no se ha arrepentido de su condición humana y no le ha pedido perdón a Dios y no ha creído en aquel pago que realizó Dios mismo por nuestros pecados. Si Dios dice que caerá su ira y que están bajo condenación eterna y caerá, es un gran aviso misericordioso de Dios. Dios podría haberlo destruido todo. La ira de Dios podría haber caído sin aviso. Alguien le dirá, pero es que no nos avisaste. Dios podría haberlo destruido todo. Sin embargo, pero esta tendría que ser la gran preocupación. Tendría que salir en las noticias diciendo, gran catástrofe, Dios es santo. Cuidado con Dios. El Dios, creador del universo y supremo juez, aborrece el pecado. Y el ser humano, como parte de la ceguera que le ha quedado, vive en una falsa seguridad e incredulidad, como si nada le fuera a pasar. That the wrath of God will come in such a way that men will cry out, the great captains and leaders of this world will cry out that the rocks fall upon them. Bueno, ahí está el video, señores, a consideración de todos ustedes. Pastor, los desastres naturales
tienen que ver con la ira de Dios, o se puede comprobar con la palabra. Se pueden comprobar con la palabra. Son ira de Dios. Ese tema es muy delicado. Realmente hay una diversa opinión que la cristiandad está exponiendo sobre si los argumentados desastres naturales realmente son la ira de Dios o tienen que ver algo con esto. Obviamente hay que entender que la naturaleza toda se rige por leyes, y esas leyes no son lejos de la posición de Dios como autor, creador y director de todo el universo. Ahora yo le voy a decir una cosa. Mateo, decía el Señor Jesucristo, no se vende 2 pajarillos por una monedita, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo al Padre. O sea, vemos que realmente en la soberanía de Dios todo está direccionando por Dios. Dios conoce todas las cosas. No hay algo, no se le puede pasar una ola, ni siquiera un pelo de nuestra cabeza. Ahora, el sentimentalismo de algunos creyentes siempre lo dudará y debe apartarse porque es producto de una ignorancia. Entonces, el mismo Señor, nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21, de 25 a 28. O sea, estas señales no son aisladas de la voluntad de Dios. Y Él está diciendo que 2000 años atrás, que realmente habrán tiempos cuando vendrán terremotos, y cuando realmente el bramido del mar y de las olas vendrán a confundir muchísima gente. Dios usa la naturaleza, es de Él. Él sabe cómo mueve. Él sabe realmente cuándo puede parar algo. Muchos creyentes que los desastres naturales no son una expresión de la ira de Dios, sino parte de las leyes naturales. Sí, esto es verdad, es positivo, pero todas esas leyes están en las manos de Dios. Está, pastor, entonces el Señor castigando por la iniquidad y la cosa que está haciendo el hombre, por el endurecimiento de su corazón. Y yo te voy a decir algo. ¿Cómo emitió juicio Dios en la época de Noé? Con el cataclismo. Nadie le creía. Entonces era una naturaleza que operó contra la impiedad de toda la generación de Noé. Noé era el único justo, y él y su familia, y él fue salvo cuando realmente Dios usó la naturaleza para emitir su juicio. Así pasó con Sodoma y Gomorra. Así mismo pasó en Sodoma y Gomorra realmente. Él usó meteoritas, usó fuego del cielo y realmente quemó las ciudades. Ahí yo tengo varios versículos, por lo cual realmente nos traen mucha, pero mucha luz sobre este asunto. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Salmos 83:15: así persíguelos, llama el salmista, con tu tempestad, y aterrorízalos con tu torbellino. Vemos realmente cómo el Señor está usando, como el mismo salmista, conocedor de la potencia y de la forma que Dios actúa, está llamando que Dios actúe atrás de torbellinos y de tempestades. En el Salmo 58:9, queridos hermanos, dice: antes que vuestras ollas pueden encendir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá él con torbellino. En cuanto a los volcanes, la palabra está clara en Salmo 104:32. Dice: aquel Señor que hace estremecer la tierra con sola una mirada, y que si toca los montes humean.
vemos que realmente el Señor está conectado con su propia herramienta, con su propia creación, y que realmente cuando Él cree y entiende que es necesario emitir un juicio, Él no duda hacerlo. Él abrió el mar rojo y Él cerró el mar rojo. No vimos allá el dedo de Dios. Vimos un mar rojo que se abrió y ahí vimos beneficio para unos, condenación para otros. Dios usa hasta los ríos. Dice en una narración en Nahum, capítulo 1, 8 y 2 a 6. Es bueno que toman esas notas, hermano, para que usted sepa realmente cómo está el proceso de que sí. Para que lo busquen en su Biblia. Que lo busquen en su Biblia y que sepan que los desastres naturales sí tienen un contacto, porque si no, entonces yo podría decir, Dios no puede tener control. O sea, Dios se le pasa la mano a los terremotos, no puede callar los huracanes. O sea, si yo creo que es un Dios soberano, obviamente Él tiene el control de todo esto. Ninguna ley está por encima de Él. Él es la ley. Sí, pero sin embargo vemos que ahí está operando algo permisivo realmente por unas consecuencias, por unas situaciones. Dice el pastor, todo en este mundo pasará, mi palabra nunca pasará. Señor, yo quiero, pastor. Antes de esto, dame un permiso solamente de yo leer lo que es de Nahum, que no lo ha leído. Adelante. Dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. ¿Lo entendemos? Con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Nahum capítulo 1 versículo 8, Nahum capítulo 2 versículo 6, versículo 8, habla que el Señor está en sus manos realmente la naturaleza y Él opera como quiere al momento, en soberanía, en justicia y en juicio. Pastor, nosotros tenemos mucho material de este programa, pero queremos darle participación también al público, porque no, el público es parte de nosotros. Tenemos el 809-531-7400 para que usted llame y aporte o diga que usted tiene entendido sobre el tema que tenemos esta noche. Ahí tienen los teléfonos en pantalla para que nos llamen y usted dé su aportación o usted nos diga cuál es su parecer en cuanto a este tema. Tenemos ahorita también otro video bien interesante, bien lindo, que ustedes, o sea, lindo no es, pero bien edificante, pastor. Interesante. Interesante. Que vamos a ver en breve también, pero tenemos el teléfono ahí para si alguien quiere llamarnos y aportar de este tema, pastor. Entonces, pastor, la ira de Dios, como hablamos, está siempre en la tierra porque el hombre no ha cumplido ni quiere cumplir con la voluntad de Dios. No, eso lo hemos visto. Esta es la historia que se está repitiendo y que realmente la palabra... Tenemos la llamada, pastor. Vamos a ver. Que sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Habla con Daniel Cruz. Daniel, ¿de dónde, Daniel? Del kilómetro 9 de la Sánchez. Amén. Díganos, Daniel. Sí, fíjate, ustedes oportunamente, ustedes están dando en el clavo. Ustedes están dando, déjenme decirle algo. La mayoría de las iglesias ahora mismo no están hablando de esto. Porque una de las doctrinas de la iglesia definitiva es el arrebatamiento y Apocalipsis, el libro de Daniel. Entonces, la iglesia de ahora nada más hablan de prosperidad, nada más hablan de que vamos a instalar en el reino de los cielos. Eso es mentira, porque estamos viviendo los días finales y es de mal en peor que estamos yendo. Hay una inseguridad en todos los sentidos, pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón y tiene a Cristo y está viviendo una vida para Él, santa, no tiene que tener nada a esto, pero de que los juicios se están dando y van a venir peores. Claro. Ustedes están en el mejor momento, porque déjeme decirle, estamos viviendo los días finales y el Señor esta mañana yo le decía, Señor, ven pronto, Señor. Y en esto me llamó otra persona y me dijo,
Mira, hermano, Jesús viene pronto a la tierra y todo está dado para que nosotros estemos en santidad. La iglesia predique santidad, la iglesia se aparte del pecado, la iglesia salga a buscar las almas, que nos duelan las almas. Por lo menos tenemos que apartarnos del mundo. La iglesia está mundanalizada. A veces, usted ve, hermano, te voy a decir esto, usted ve que artistas que se han convertido y siguen en el mundo. El mundo y Dios no pueden estar juntos. Peores siguen. Oye, siguen peores. Artistas que están convertidos artistas y siguen cantando en el mundo y haciendo baile. Yo no entiendo esto. O gente que está en programas de programa y dicen que son cristianos. Yo no entiendo. Haciendo chistes de doble sentido. Dios es un Dios santo. Y Dios, dice Santiago, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Me lo quitaste de la boca. Esto son los tiempos de que debemos hablar de esto, porque estamos viviendo los días finales. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano, para usted y su familia. Que Dios le dé muchas bendiciones. Daniel, sintonízate con este programa. Sí. Es importante porque realmente nosotros tenemos esta apertura, que a través de este programa estamos muy inquietos de toda esta situación que sucede no solamente en el mundo, porque hay una rebelión armada, sino también que dentro de las iglesias vemos cosas que son totalmente mundanas. Pero hay que entender, hermano querido, que esto no está fuera de la palabra. Dice la palabra que antes que venga el Señor, habrán dos eventos por los cuales, segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice, vendrá la apostasía, una apostasía interna y externa, pero también se manifestará aquel hombre inicuo, ¿cierto? Pastor, la gente no quiere trabajar. Yo le digo al hermano que de un servidor, Nazario Salcedo, y Pastor Gregorio Macri, nosotros queremos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, de llevar la palabra a través de estos medios, llevarla donde nos encontremos, que la gente tenga paz, que tenga amor, que reconozca que Jesucristo es el único que salva, que es la luz del mundo, y que sin Él, sin esa luz de Dios, de Jesucristo, pues no podemos llegar a alcanzar ni plenitud de gozo aquí, ni en el cielo tampoco. Plenitud de gozo y abundancia de paz solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Y entonces estamos hablando sobre la soberanía de Dios y sobre la